seguimos en Visión 7. Ahora estamos en contacto telefónico con Eduardo Epstein. Él es el auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Epstein. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de las consecuencias de este fuerte temporal que usted ya había anticipado, señaló en varias oportunidades, la paralización de obras y también la subejecución de presupuestos. Sí, así es. Lamentablemente uno, digamos, que va siguiendo la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque esa es la tarea. Esto se podía pronosticar porque hay un informe de la auditoría que es de agosto del año pasado que ya de alguna manera planteaba justamente el riesgo en la medida en que de las 4 obras más importantes que había que realizar para cumplir con el plan director, que está aprobado hace ya 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, 3 de ellas o no habían empezado o estaban paralizadas, situación que se mantiene al día de la fecha y que en gran parte ha generado los serios problemas que hemos tenido en el día de ayer. Epstein, como conocedor de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que pasó ayer, ¿cuáles fueron las fallas de las cuestiones cotidianas para este último desastre y cuáles son las cuestiones que continúan de fondo? A ver, cotidiano me parece que hay un problema claro de mantenimiento de la red, por un lado, para que la gente se dé una idea. Digamos, por ejemplo, hoy que está lloviendo poquito, no sé si ahora está lloviendo, pero que estuvo lloviendo poquito. Cualquiera que vea una boca de tormenta, donde ve un charquito alrededor de la boca de tormenta, ve que eso es que la boca de tormenta no está trabajando al 100%, que el sumidero no trabaja como tiene que trabajar, por eso se encharca y entonces hay dificultades en la absorción. Si a usted a eso le agrega a los problemas estructurales de la red fina, usted le agrega que estamos en otoño, que en otoño los árboles pierden las hojas, cualquier director de higiene urbana serio de cualquier ciudad del mundo sabe que cuando es otoño y caen las hojas uno tiene que incrementar el barrido. Veníamos de un fin de semana largo, el barrido brilló por su ausencia, y yo creo que en gran parte las hojas contribuyeron a tapar los sumideros, y uno veía ayer tristemente las imágenes de vecinos en la Ciudad de Buenos Aires, ellos mismos recogiendo las hojas para tirarlas en los contenedores. Usted me pregunta por lo cotidiano, yo creo que falló en gran parte la limpieza, falló el barrido, falló el mantenimiento de la red primaria. Justamente, y después la cuestión de fondo, ¿no? Justamente estábamos conversando recién aquí en el estudio que nos daba la sensación de que había menos barrenderos en la calle. ¿Esto es así? Es que veníamos de un fin de semana largo, entonces cuando tienen feriados, en realidad se reduce la cantidad de gente. Aparte, me imagino, habrán estimado que como hay menos movimiento en la ciudad, porque hay menos gente, mucha gente había viajado, redujeron la cantidad de barrenderos. Cuando si usted además está en otoño, que es cuando caen las hojas, claro, digamos, para que usted se dé una idea, es todo un hito en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay que limpiar la cantidad de hojas que pierden los árboles de una ciudad que tiene tanta riqueza en árboles como es la ciudad, ¿no es cierto?, el arbolado urbano. Entonces, es todo un hito, y en esa época del año hay que incrementar mucho el barrido, porque aparte usted se junta con que es una época de lluvias, y las hojas le dificultan mucho, porque le tapan la boca de tormenta, le tapan los sumideros. Veníamos un fin de semana largo, yo creo que subestimaron mucho la situación, no incrementaron el barrido, que eso son órdenes de servicio que tiene que dar la Dirección de Higiene del gobierno porteño, y uno no vio a los barrenderos barriendo como debía ser, porque no es que tenían que barrer como siempre, hay que incrementar el barrido cuando usted tiene, cuando empieza este periodo otoñal en el cual se pierden en muy pocos días, se caen todas las hojas de los árboles. Esto es una parte, por supuesto. Después está la parte más estructural, que tiene que ver con las obras que no se hicieron, donde uno veía ayer un jefe de gobierno que sigue pateando la pelota afuera, que sigue echándole la culpa al gobierno nacional, que no tiene absolutamente nada que ver en esto, porque es la propia, si usted quiere, impericia del gobierno la que llevó a que se le paralicen, como le digo, 3 de los más importantes contratos de obra pública que tienen que ver con la realización de estas obras. Ayer escuchábamos, Epstein, a Macri hablar de tragedia climática. Queremos consultarle, ¿existe un plan de gestión en la ciudad? Claro, porque aparte, a ver, cada vez que llueve, para Macri se acuerda de que existe el cambio climático, digamos. Para que usted se dé una idea, el plan director, cuando uno realiza un plan director de hidráulico, se utiliza un índice que los ingenieros hidráulicos llaman el índice de recurrencia, que es tomar las estadísticas de lluvia de gran cantidad de años para atrás.
justamente para, en base a los índices de recurrencia, es que uno toma las decisiones y hace los planes directores y decide, entre otras cosas, las dimensiones de los caños que va a construir. Entonces no es que no se tiene en cuenta todo eso y que esto es un fenómeno nuevo. Es verdad que está lloviendo más fuerte, es verdad que hay lluvias de gran intensidad, pero también es verdad que esto no es ciencia oculta y que el plan director que se diseñó, si se ejecutara y se hicieron las obras, estaría resolviendo este problema. Ahora, el problema es que si usted no hace la obra, digamos, siempre la culpa la tiene el clima o la tiene otro. Digamos, y ahora, la responsabilidad del gobierno. Epstein, sí. Por último, ¿qué hay de verdad en lo que ha señalado Macri y que ha señalado en otras oportunidades que por culpa del gobierno nacional que no le autoriza a tomar un crédito no puede realizar las obras? Mire, a ver, desde que el ingeniero Macri asumió como jefe de gobierno en los últimos 5 años, la ciudad de Buenos Aires se endeudó en 950 millones de dólares. ¿Usted cree que lo podía haber hecho, se podía haber endeudado en 950 millones de dólares si el gobierno nacional no lo hubiera autorizado? Es que no es verdad. Digamos, no solo eso, el peso de la deuda sobre el Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires creció como nunca, creció el 60% el peso de la deuda. Lo que no creció fue la inversión en infraestructura. Entonces, esta acusación ridícula que hace Macri, pero si fuera cierto lo que dice Macri, no hubiera conseguido a fin del año pasado que la legislatura porteña, con el voto de los interbloques kirchneristas, le votara a su solicitud un cambio en la ley de endeudamiento para estas obras del Vega Medrano, que él mismo solicitó, porque el anterior, que él también había solicitado, le ataba las manos, pero le ataba las manos no por culpa del gobierno nacional, le ataba las manos porque hicieron una ley que no le servía. Y la hicieron así, yo creo que por inexperiencia, por ineptitud, vaya a saber por qué. Pero ellos en la ley anterior se ataban las manos cuando peleaban la obligación de presentar la coparticipación federal como garantía para un crédito, cuando la Ciudad de Buenos Aires, al separarse del pacto fiscal, de responsabilidad fiscal, dejó de tener esa posibilidad. Digo, alejarse del pacto fiscal tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene menos responsabilidad en términos de cumplimiento de metas que le impone el pacto federal fiscal, pero también tiene el problema de que usted no puede poner la coparticipación como garantía. Hicieron una ley que el propio Macri se la hizo hacer y en el artículo 3 decía voy a presentar la coparticipación. Mire, esto es lo mismo que si yo voy a un banco y le digo vengo a pedir un crédito. Bueno, tráigame su recibo de sueldo. No tengo. Bueno, no le doy el crédito. ¿No es cierto? Bueno, es más o menos parecido. Entonces, la verdad, y después aceptó esto mismo el propio gobierno, volvió a la legislatura después de la penúltima inundación, la de octubre del año pasado, y consiguió que le voten otra ley nueva, que se la votó todo el mundo, que se la votó también el kirchnerismo, en donde tiene todas las posibilidades de endeudamiento y todas las posibilidades de garantía, no solamente, digamos, aquella que tenía antes. Así que la verdad que el ingeniero Macri, realmente tengo que decirlo, porque uno esperaría que los jefes de gobierno que estuviera al frente de la situación y resolviendo los problemas, en lugar de eso, como siempre, y una vez más, echa la culpa a otro. Muchas gracias, Epstein. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego.